Bueno, ahí estamos grabando, chicos. Buenas tardes para todos de nuevo. Y hoy, como les dije por el grupo de WhatsApp, íbamos a ver la unidad número 3, que es potencia y energía eléctrica. ¿Está? Antes de empezar a hacer la descripción de todo lo que es la teoría de potencia y energía eléctrica, quería consultarle o que ustedes me digan qué es lo que entienden por potencia o por energía eléctrica, digamos. Cualquiera de las dos cosas. ¿Es lo mismo primero? ¿Qué relación hay entre una y la otra? ¿Dónde la vemos reflejada? Bueno, eh, la manejamos a diario. ¿Cree que es un tema trascendental en nuestra vida? ¿Es solamente, pura y exclusivamente, perdón, para nosotros los ingenieros eléctricos? ¿O es algo que nos tenemos que enfocar todo como sociedad? ¿Qué opinan? ¿Qué conocimiento tienen? A ver, Ezequiel Santillán, que levanta la mano. Yo, profe, la potencia que no es el trabajo sobre el tiempo. Básicamente, básicamente. En realidad el trabajo que vos tenés que realizar para llevar una acción. Sí, pero va de la mano, muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo nos podemos identificar nosotros fácilmente a la potencia o a la energía eléctrica? Todos los aparatos electrónicos dicen determinada potencia. Entonces se Y usa mucho. los eléctricos no. No, todo lo eléctrico dicen potencia tanto, digamos, entonces se usa mucho, digamos, el término potencia. La Bien, se potencia usa mucho el término, a pero, pero motores, ¿qué sería la potencia? Los watts, profe. Bien, su unidad de medida son los watts o los vatios. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? No sé, digamos, a mayor potencia consume más energía eléctrica. ¿A mayor que? A mayor potencia consume mayor energía eléctrica. Muy bien, también. Muy bien. Pero ¿qué es la potencia y qué es la energía eléctrica? Todo lo que me han dicho está bien, pero ¿qué es la potencia eléctrica y qué es la energía eléctrica? profe, la potencia, por ejemplo, en la lámpara sería la cantidad de luz o Ejemplo, la lámpara, profe, podría ser la capacidad de luminosidad que puede alcanzar. La potencia va relacionada con la capacidad lumínica de una lámpara. O por ejemplo, ¿ustedes creen que las frigorías de un aire acondicionado va en función de la potencia? Sí, yo creo que hablando más técnicamente, un aire sería la capacidad, digamos, que puede alcanzar un aire acondicionado. también, profe, la potencia se lo encuentra en los motores, ¿verdad? En los HP. Exactamente, hay una unidad de conversión, un equivalente. Muy bien. Entonces todo lo que ustedes me están comentando sí habla con respecto a la potencia. Y a ver, comparemos nosotros, hablemos de motores. ¿Han visto la licuadora de mano, la Mi Pyme, digamos que se le llama, que para hacer algún, no sé, un Sí, claro. licuado, lo que quieran, digamos, una licuadora de mano? Eso tiene un motorcito eléctrico. Y comparemos un compresor, que es un motor con el que ustedes, por ejemplo, pueden pintar una casa, sopletear algo, o sea, pueden hacer varias cosas con el compresor. El efecto, o en realidad, perdón, el principio de funcionamiento de los dos motores es el mismo. ¿Qué me diferencia uno del otro? Por ejemplo. Y les pregunto si el principio de funcionamiento entre uno y el otro es el mismo. ¿Entre cuáles, profe? Perdón que no escuché.
entre, por ejemplo, una Mi Pimer, que es la licuadora de mano con la que vos podés hacer un purecito, qué sé yo, en la cocina, o una licuadora, de que si querés la licuadora común, el vaso grande, y un compresor. El compresor es un motor grande Profe, que, sí, puede elevar una de las diferencias, ya que obviamente el motor del compresor va a tener más fuerza de trabajo que el de la mini pyme. Y bueno, aparte, la única diferencia, bueno, que le veo yo es que, por ejemplo, los motorcitos que son eso de la mini pyme, de la licuadora, esos bueno, funcionan con carbón, están hechos de otra forma, digamos, que el motor que usa el compresor, digamos. es verdad, la tecnología de estos dos casos puede diferir un poco porque, bueno, al ser un electrodoméstico chico, la Mi Pimer, el principio de funcionamiento es el mismo, se conecta una corriente a un toma corriente, circula corriente, eso se gira un motor y el motor está solidario a un eje, que ese eje lo que hace es girar, ¿no es cierto? Ustedes cuando más aprietan o van cambiando la velocidad, más rápido giran, ¿no es cierto? El compresor es lo mismo, ustedes el compresor lo conectan a 220, a 380, depende si es monofásico o trifásico, y el compresor arranca el motor, ¿no es cierto? Entonces el principio de funcionamiento es básicamente el mismo, el diseño estructural puede cambiar un poco. Pero ¿cuál es la gran diferencia entre uno y otro? La potencia. La potencia. ¿Y qué sería la potencia? A ver si lo tratamos de entender. La capacidad de trabajo. Exactamente, venirse la capacidad de trabajo. Ustedes, por ejemplo, si conectan algo en la punta del eje del motorcito de la Mi Pimer, van a poder mover lo mismo que una carga grande que pueda ponerse en la punta de un compresor o lo que sea el eje del motor del compresor. No. No, No. No, porque la potencia o la capacidad de realizar un esfuerzo de giro o lo que sea del motorcito de la Mi Pimer es mucho menor que el del compresor. Y ahí está el concepto de potencia, la capacidad de realizar un trabajo. ¿Está? Y eso sí es verdad, va en función del consumo y del consumo va en función de la energía eléctrica. ¿Está? Entonces la potencia es la capacidad de trabajo que tiene alguna máquina, un motor o lo que sea, ¿no es cierto? Este, obviamente la tecnología va avanzando mucho, por ejemplo, hoy un televisor, el LED o Smart, perdón, tiene un consumo de 50, 80 vatios, como mucho. Y hoy no sé, una heladera consume 300, 400 vatios, lo sumo, porque son porciones de HP. Pero hay otras cosas que consumen mucho más y necesitan más trabajo. Por eso le daba el ejemplo de la Mi Pimer, que es ya un aparato prácticamente sofisticado, al del compresor, que es algo más milenario, por así decirlo, o que sigue ocupando mucha potencia. ¿Está? Entonces la potencia es la capacidad de realizar un trabajo. Muy bien, miren. La potencia es la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento en un momento determinado. En otras palabras, la capacidad de efectuar un trabajo. La unidad del sistema internacional es el vatio o el watt. ¿Está? Y acá les pongo un análisis dimensional. Porque un vatio es igual a un joule sobre un segundo. ¿Qué es el joule? ¿Unidad de qué sería? El joule, a ver si lo conocen. De temperatura, profe. No, o sea, no de temperatura, del calor que se genera, Energía, puede digamos. ser. Energía. El joules es una unidad de energía porque lo que dice acá, en otras palabras, la capacidad de efectuar un trabajo está en función del tiempo. ¿Está? O sea, en un segundo un motorcito puede administrar cierta energía o más en comparación de la potencia. Y la potencia es un vatio es la capacidad de joule por segundo. ¿Estamos? Como así el vatio por segundo igual a un joules. ¿Está? Y de ahí pueden hacer el análisis dimensional que ustedes quieran. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, entonces la potencia básicamente es energía sobre tiempo. ¿Lo ven?
¿Se entiende, chicos? Bien. ¿Cómo puedo medir la potencia? Yo acá estoy hablando de potencia en cortocircuito, perdón, en corriente continua. Eh, Fuera de lo que dice acá, ¿cómo la calculo yo la potencia? Tendría que saber el voltaje y Y la la corriente eléctrica, y los amperes. intensidad. Y la intensidad de corriente, muy bien. Yo sé que la potencia es igual al producto de la diferencia de potencial por la intensidad de corriente que circula por el elemento, por los bonos, por lo que sea. ¿Está? Es una magnitud más bien indirecta porque las directas son la tensión y la corriente y el resto cae por efecto, ¿no es cierto? La potencia. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? La potencia eléctrica desarrollada en un cierto instante por un dispositivo de dos terminales, decía esto, tiene acá un terminal, el otro acá, y tiene una caja acá, que no sé qué puede ser. Vatio. Tiene un consumo. Entonces, la potencia eléctrica es el producto de la diferencia potencial entre dichos terminales, o sea, la diferencia de potencial que hay entre esos terminales, por la corriente que circula por ellos. ¿Está? Esa es la potencia eléctrica. ¿Estamos? Y es proporcional, por supuesto, a la tensión y la corriente, porque del producto de ellas dos sale la potencia. ¿Está? Y ahora, haciendo una analogía con la ley de Ohm. ¿Alguien se acuerda cuál era la ley de Ohm? La Eh, P, profe, sería la misma Potencia. fórmula, pero la P se la reemplazaría por la B, digamos. No, A ver, primero tratemos de acordarnos qué decía la ley de Ohm. ¿Qué decía la ley de Ohm? Que la tensión es igual a la resistencia por la intensidad. Muy bien, el producto de la corriente por la resistencia. O sea, yo tan solo me tengo que quedar que la potencia igual a la tensión por la corriente, o podría hacer otro análisis dimensional. A La partir de la intensidad ley de de Ohm, corriente es directamente proporcional a la tensión, inversamente proporcional a la resistencia. Vamos a ver. Si yo tengo que la potencia, como ustedes han dicho, igual a la tensión por la corriente, yo sé que la tensión igual a la corriente por la resistencia, entonces voy acá, digo, en vez de poner tensión, pongo corriente por resistencia por corriente. ¿Lo ven? O sea, en vez de poner B, dije igual a I por R. Quedaría al Quedándome cuadrado. quedándome la potencia igual al producto de la intensidad al cuadrado por la resistencia. ¿Está? Eso me queda en vatios también. O si no, si yo despejase, por ejemplo, la corriente de acá, ¿qué me quedaría si yo despejo la corriente de aquí? B sobre R. Entonces si voy acá, Queda B al cuadrado sobre R. me va a quedar B por, y en vez de poner I, ¿qué pongo? Gracias. B sobre Ven R. acá, no traer las tortillas. Lina. Entonces, ¿qué me queda? ¿Sabías? Esto me queda B al cuadrado sobre R. Y eso también se mide en vatios. ¿Está? Es otra manera de poder expresar a la, ¿cómo se llama? A la potencia. O sea que la potencia no es tan solo tensión por corriente. También es el cuadrado de la corriente por la resistencia o el cuadrado de la tensión sobre la resistencia. ¿Está? Todo esto vinculándolo a través de la ley de Ohm que ustedes han visto en la unidad anterior. ¿Estamos de acuerdo? Si les pide, con respecto a lo que preguntan en el chat, el cálculo de potencia, de energía, lo que vos quieras, lo tenés que hacer según lo que te piden, pero este análisis dimensional que nosotros estamos haciendo es simplemente para que sepan que la potencia, o sea, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que sepan que la
voy a ver que la potencia no es tan solo tensión por corriente, también es corriente al cuadrado por resistencia y también es tensión al cuadrado sobre resistencia. Esa es la idea de esto. ¿Está? Porque hay veces que no le va a dar tensión en la corriente, hay veces que le va a dar la corriente y la resistencia, o la tensión y la resistencia y van a tener que calcular potencia. Entonces, ustedes utilizan la fórmula como más les quede cómodo para cierto ejercicio. ¿Está? Igual de todas Sí, maneras, profe. en la Profe, disculpe, siguiente... ¿sería forma distinta de identificar la potencia? No, son formas distintas de expresar la potencia, porque por lo que te acabo de explicar, la potencia es tensión por corriente, pero por el reemplazo, como he hecho recién, también la potencia es la corriente al cuadrado por la resistencia. También es lo mismo, o sea, te lo voy a borrar de acá. Decir potencia igual a tensión por corriente es lo mismo que decir corriente al cuadrado por resistencia. Y es lo mismo que decir tensión al cuadrado sobre resistencia. Es lo mismo. Pero hay veces que en los ejercicios vos te van a dar solamente el dato de la resistencia y la tensión, o la resistencia y la corriente, y vos vas a tener que calcular potencia. Y vos decís, no, me falta la tensión. Y bueno, si hay otra forma de encontrarla, ¿se entiende? Sí, profe. Bien. Y acá lo que yo le digo acá, ¿ve? La potencia, por lo que le expliqué recién, es igual al cuadrado de la corriente por la resistencia o al cuadrado de la tensión sobre la resistencia. ¿Está? ¿Estamos, chicos? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Bien, y profe. ustedes pueden, si quieren despejar la resistencia de uno, por ejemplo, no sé, si le da la resistencia y le da la corriente, la tensión, pueden decir la resistencia es igual a la potencia sobre el cuadro de la corriente. O sea, pueden hacer despejar la variable como ustedes más gusten, según la fórmula que más utilicen. ¿Se entiende? Bien. ¿Cómo medimos la potencia eléctrica? ¿Alguien sabe? Fuera de lo que están leyendo acá. ¿Alguien ha hecho la experiencia alguna vez? En ¿Ha amper, profe. escuchado? ¿En qué se mide la potencia eléctrica? Vamos de nuevo. En watt. En Watt. Watts. O en vatio. Muy bien. Yo les voy a ir dando un dato. La potencia, voy a volver un poquito atrás. Se mide en vatios o también se mide en volt ampere. ¿Ven? Porque se multiplica los voltios por los amperes. Ya ustedes cuando vean triángulos de potencia en corriente alterna, van a ver la diferencia entre una potencia, lo que se llama potencia vatada, potencia, potencia activa, la reactiva y la aparente. ¿Ah? Hay una diferencia entre las distintas potencias y cada una de esas potencias maneja una unidad particular. ¿Está? Entonces, cuando ustedes vean algo en vatios, tienen que saber que hay una potencia. Y cuando lo vean en una unidad en voltios por amper, también es una potencia. ¿Está? Para que tengan una idea ustedes, EDET a nosotros nos cobra esta potencia vatada, que se llama porque viene del vatio, por eso dice vatada, en función del tiempo. EDET nos cobra energía, que eso es lo que vamos a ver enseguida. ¿Está? Pero quiere decir que cuando vean ustedes voltios, amperes, voltios por amper, se está hablando de potencia, no están solo en vatio. ¿Está, muchachos? Chicos, perdón, chicos y chicas. Sí, profe. Bien, bien, bien. Bueno, como les decía, ¿en qué se mide la potencia? En vatio, ¿verdad? ¿Y cómo se la mide? Con un batímetro. Bien, un batímetro, que el batímetro mide potencia, muy bien.
¿Y qué creen que está compuesto el batímetro? ¿Alguien hizo el experimento alguna vez? ¿O se fijó? ¿Le comentaron? Yo una vez hice, profe, en la secundaria, pero no sé cómo es por dentro el aparato. No, bueno, fuera de lo que es por dentro, porque la verdad que eso interesa a los fines cuando vea en la materia de instrumentos y mediciones. Pero ¿te acuerdas cómo era la experiencia más o menos? ¿Qué tipo de instrumento has utilizado o algo? El multímetro no se usa para eso. Se puede utilizar un multímetro, muy bien. ¿Y alguien utilizó algún vez un batímetro? ¿O analógico o digital? Un analógico, profe. ¿Cuál era el analógico? Era El como de aguja. una caja grande y tenía, ¿Tiene- no sé, ¿Y qué tiene? una W y una aguja. Una aguja tiene. Una aguja. Muy bien. Por ejemplo, el tacómetro del auto, la mayoría de los autos tienen instrumentos analógicos. Tienen aguja. Le hablo, perdón, de autos de hasta el... No, depende de la marca del auto. Hay autos 0 kilómetros que todavía traen el tacómetro analógico, o sea, con aguja. Pero normalmente los ciertos autos de ciertas marcas, de ciertos años, ya lo traen todo digital. ¿Está? Digital es que aparece un número directamente, ¿está? O sea, es más preciso para medir, o sea, para visualizar la medición, pero no implica precisión de la medida. Esto seguramente cuando con el profe Walter hagan la experiencia en el laboratorio, que yo creo que va a ser el semestre que viene, van a entender la diferencia entre un instrumento analógico y uno digital. En el digital ustedes ven así los números y es fácil, es 83 o 21, digamos. En cambio, en el analógico, eh, la aguja depende cómo la vean. Ya van a estudiar también un poco la teoría de error. O sea, la van a escuchar un poco la teoría de error porque ustedes la estudian la teoría de error en tercer año. Pero, por ejemplo, nunca le doy un ejemplo. Ustedes nunca han visto un reloj. Un reloj es algo así, ¿no es cierto? Un círculo, supongamos, hay reloj cuadrado, todo. Y está la aguja chiquita y la grande. Bueno, supongamos que tiene hora y minutero nomás. Y si ustedes se paran de frente, prácticamente van a ver la hora que es. Si se paran de acá de frente. Pero si uno se para acá de costado, o de este lado, no va a ver la misma hora que del que ve de frente, ¿no es cierto? Se Por ve el un efecto poco. visual de la aguja. Eso se llama error de paralaje. ¿Está? Todo ese tipo de errores ustedes lo van a vivir como experiencia en el laboratorio, pero lo van a estudiar en instrumentos y mediciones en tercer año. ¿Está? Pero Sí, es para que profe. sepa. Si bien tienen otro tipo de errores en los instrumentos analógicos, pero la medición es más precisa porque ustedes pueden ver más o menos con la afinidad de la aguja. Van a ver también otras cuestiones del tema de la escala. En cambio, en el digital, ustedes, o sea, el número lo ven bien, pero es como que se están confiando prácticamente en el instrumento. ¿Se entiende? Entonces, el instrumento no va a decir, uy, estoy viendo 23 y aquel ve 23,1. No, el instrumento digital dice ahí, no dice con número grande, o sea que de errar es medio complicado, ¿se entiende? Así que, bueno, bien. Y un batímetro, por ejemplo, un batímetro, no existe algo que mida la potencia así sola. O sea, ustedes no van a meter algo, van a medir con dos bornes el batímetro, digamos, la potencia. ¿Por qué? Porque esto, lo que hace un batímetro, tiene incluido, y algo muy importante que hemos visto en la unidad pasada, tiene un amperímetro y un voltímetro a la vez. Recuerden que la potencia que era igual. A voltio por ampere o vatios. Bien, a voltio por ampere, a tensión por corriente. Entonces lo que hace el batímetro es
medir en un circuito, en un determinado lo que sea, digamos, que ustedes quieran medir, mide en tiempo real la corriente que circula por el circuito, por el instrumento, por la carga, y a su vez está midiendo la diferencia potencial que hay en ella. Lo mide las dos cosas a la vez, con dos instrumentos distintos, que uno se llama amperímetro y otro voltímetro, y directamente hace la multiplicación de ambos. ¿Se entiende? Por eso acá dice que el batímetro es un instrumento electrodinámico para medir la potencia eléctrica o la tasa de suministro de energía eléctrica de un circuito eléctrico dado. El dispositivo consiste en un par de bobinas fijas, llamadas bobinas de corriente o amperimétricas, y una bobina móvil llamada bobina de potencia o voltimétrica. Entonces, como yo le decía, para el compañero que ha hecho la medición con el batímetro analógico, el cuadrado que tiene el visor, todo, ¿cuántos terminales tenía? O Eso sea, me estaba acordando, profe. No me acuerdo si 4 o 6. Bien, tiene como mínimo 4. ¿Por qué 4? Porque 2 son para la bobina de tensión y 2 para la corriente. Como mínimo tiene que tener 4. ¿Está? Profe, una pregunta. Sí, diga. ¿Qué significa cuando el batímetro está en adelanto o en retardo? Y otra pregunta, si al ser analógico no tiene error mecánico. Si ustedes cuando... primero, vamos. Los errores en la medición, en todo tipo de medición hay un error. ¿Está? Ninguna medición es exacta ni precisa. En toda medición hay un error. Esa es la teoría del error, digamos. O sea, porque está el error de apreciación, el error de... Por ejemplo, ustedes hay errores que no van a tener con un instrumento y sí con el otro. Ustedes en el instrumento digital no van a tener errores de paralaje, pero es más precisa la medición de analógica que la digital por el tema de la apreciación. Y la apreciación, el error de apreciación, es la mínima división que hay entre una rayita y la otra, por así decirle, del instrumento. ¿Está? Bien. ¿Qué significa que en atraso o en adelanto en atraso? Lo que pasa es que eso depende de la carga. Ustedes cuando vayan a estudiar corriente alterna, que va a ser el último tema, y eso siempre lo pregunto en los exámenes finales, se dice que hay una carga que es inductivo-capacitiva. ¿Está? Y en cada uno de esos casos, la señal de las corrientes y la tensión, una se adelanta con respecto a la otra. Se dice cuando está en adelanto cuando la tensión aparece primero que la corriente. Y se dice en atraso cuando la corriente aparece primero que la tensión, porque se toma la tensión como referencia. ¿Está? Eso lo vamos a ver con detenimiento en corriente alterna. Sí, y ese ángulo, porque la potencia usted la puede sacar, pero es importante saber el tipo de carga y el desfasaje que hay entre las cargas, entre las señales de la carga. A eso se refiere con adelanto y con retraso. Bueno, profe. Nosotros el concepto ahora en corriente continua, por el momento no lo vamos a ver, pero sí lo vamos a ver en corriente alterna. Una pregunta, ¿vemos osciloscopía acá? ¿Este año no? ¿Osciloscopía? Claro. No, el instrumento ¿No? se llama osciloscopio. Osciloscopio. Sí, eso van a ver en instrumento y medición eléctrica en tercer año. Listo. Tercer año. Bueno, gracias, profe. De nada. Por el momento ustedes lo único que van a ver en el laboratorio va a ser instrumentos analógicos. No, también tenemos digitales, creo que ya el profe le va a comentar. Van a ver los que son amperímetros. Sí, hay amperímetros digitales, Gastón. Hay que contarle un poquitito, Walter, qué instrumentos tenemos y qué experiencia Bien, van a hacer. en el laboratorio vamos a contar con un elemento que es un reóstato, ¿bien? O sea, una resistencia variable, una resistencia que nosotros, mediante un cursor, podemos hacer cambiar el valor de la resistencia, de un valor menor a un valor mayor de resistencia, ¿bien? Ese reóstato va a estar conectado a un puente rectificador. ¿Por qué?
porque no es lo mismo la medición de tensiones y corriente en continua que las tensiones y corriente en alterna. Entonces, para nosotros poder hacer una medición en corriente continua, debemos pasar el módulo de corriente alterna que tenemos de nuestra red a un módulo de corriente continua mediante un rectificador de puentes de diodos, ¿bien? Posteriormente se va a disponer un amperímetro y un voltímetro para medición del laboratorio de características analógicas, en los cuales ustedes van a ver la medición en tiempo real de las tensiones y corrientes, ¿bien? Con los cuales indirectamente vamos a sacar el valor de la resistencia que está teniendo en ese momento el reóstato. Posteriormente, para comprobar dichas mediciones, vamos a utilizar un tester o un multímetro digital con los cuales ustedes van a medir y van a comparar las mediciones que hace el elemento analógico respecto al que hace el elemento digital. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. De 10. En el laboratorio nosotros tenemos diversos instrumentos entre amperímetros, voltímetros, batímetros, frecuencímetros, ¿bien? Fasímetros, que no, eso ya cuando ustedes entren en trifásica van a ver fasímetros, pero eso lo van a ver mucho más adelante, ¿bien? Y tenemos instrumentales de las mismas características, multímetros, o sea, quiere decir que miden múltiples unidades de tensión y corriente, potencia, resistencia, conductividad, temperatura, pero lo hacen en forma analógica. Todos esos instrumentales y los ensayos que se van a hacer con esos instrumentos va a ser en el laboratorio de máquinas eléctricas. Si Dios quiere, la segunda parte del cuatrimestre, ahí ya estaríamos haciendo algún ensayo para que ustedes vean y ya tengan contacto con lo que es los elementos eléctricos. Sigue, Gastón, te dejo el mando. Bien, Walter, muchas gracias. Bueno, chicos, como le decía el profe, en el segundo cuatrimestre se va a hacer esto. Nosotros lo hacíamos en simultáneo con los trabajos prácticos a todo esto para ir llevando esto a cabo. Como me preguntaba acá Fabricio en el chat, el batímetro se conecta en paralelo y en serie, las dos cosas a la vez, porque tiene dos pares de bobinas, digamos, una que es para la corriente que va en serie y la voltimétrica se conecta en paralelo. Ya lo vamos a ver ahora porque está el esquema de conexión ahí. ¿Le quedó claro? Miren acá. ¿Cómo lo conectamos? ¿Cómo medimos? ¿Qué es lo que se hace? Y es lo que le decía yo. El batímetro es un elemento, usted tiene acá una fuente, por así decirlo, un circuito. ¿Está? Es un circuito cerrado por el cual circula una corriente por la carga. ¿Qué hace el batímetro? De las bobinas en serie, o sea, de acá, se conecta acá y acá, digamos, que vendrían a ser la bobina amperométrica. ¿Está? Se conecta en serie con el circuito. Y las voltimétricas, ya les cambio de color, que es la que va conectada en paralelo, así, son estas, ¿ven? Va conectada de esta manera, en paralelo. Como les dije yo hace un ratito antes de mostrarles esta imagen. Ahí está el esquema de conexión. Obviamente, esto en la teoría ustedes cuando vayan a hacer la práctica tienen que recordar que el voltímetro, las bobinas, la amperométrica se conectan en serie como un amperímetro. Y las voltimétricas se conectan en paralelo como un voltímetro. ¿Está? Y bueno, esta experiencia la van a hacer junto con el profe en el laboratorio. ¿Estamos, chicos? Bien.
Y acá lo que yo les decía, ustedes cuando van a medir, le aparece un solo visor, que lo que hace ya el instrumento es multiplicar la tensión por la corriente, de lo que mide con la bobina voltimétrica, a esa tensión la multiplica por lo que mide con la bobina amperométrica, que es la corriente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sacamos, por ejemplo, la constante de lectura? Nosotros multiplicamos la tensión por la intensidad, ¿está? Que la tensión por la intensidad es esto, lo que figura acá. Ven acá, figura 220 voltios y 5 amperes. O sea, quiere decir que este instrumento, nosotros podemos manejar hasta 220 voltios y 5 amperes, como calibres máximos de todo esto, ¿está? Y a eso lo multiplicamos, lo dividimos en el número total de divisiones, ¿está? El número total de divisiones, las divisiones son esto. A ver, no puedo hacer zoom porque un PowerPoint, pero las divisiones son esto. ¿Ven? Que entre las dos liñitas, digamos. Es una división. O sea, ustedes tienen que contar la cantidad de divisiones que tiene el instrumento y dividen eso para sacar la constante de lectura. ¿Está? Que como les digo, ustedes esa experiencia la van a hacer en el laboratorio. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Bueno, acá lo que yo les decía, el aparato básicamente tiene 4 bornes, 2 para la bobina voltimétrica, como lo habíamos visto acá, 2 para la voltimétrica y 2 para la amperométrica. ¿Está? Es lo que está escrito ahí, es lo que dice acá, lo que ustedes han visto acá. ¿Está? Y se mide el producto de la corriente por la tensión. ¿Estamos, chicos? Eso respecto a la potencia. ¿Cómo se la mide? ¿En qué se mide? Y cuál es el instrumento que utilizamos nosotros para hacer la medición. ¿Está? Este es básicamente un trabajo práctico muy de laboratorio, junto con el trabajo práctico número 2, donde, bueno, la experiencia es lo que lo hace todo, que ustedes sí la van a hacer en el segundo cuatrimestre. Y la idea de esto es que ustedes aprendan cómo se conectan y qué es lo que mide en tiempo real y cuáles son las magnitudes de la potencia. ¿Está? Porque ahora, habiendo aprendido lo que es la potencia, nosotros estamos en condiciones de aprender lo que es la energía eléctrica. ¿Qué creen ustedes que puede llegar a ser la energía eléctrica? Bueno, acá antes de pasar energía, vamos a hablar lo que es un circuito, un batímetro ideal. Recuerden acá ustedes que el batímetro, miren, yo lo voy a marcar acá con azul. Esta es la resistencia amperométrica que tiene el batímetro. Y esta es la resistencia voltimétrica que tiene el batímetro. ¿Está? Ahora, ¿qué es lo que me dice? Esto lo tiene todo internamente el batímetro, ¿no? ¿Qué es lo que me dice que sería un batímetro ideal? Ustedes saben que en todo no existe lo ideal. Nosotros siempre hablamos de lo ideal, ¿para qué? Para que lo real se asemeje a lo ideal, que es nuestro objetivo, porque ¿qué es lo ideal en ingeniería? El máximo aprovechamiento de todo, el mayor rendimiento. Pero nosotros sabemos que en la vida, fuera de las cuestiones vivenciales y demás, pero también en los cálculos y demás, no todo es ideal. Nada es ideal. Porque lo ideal sería, miren lo que me dicen que es lo ideal. Un batímetro ideal sería aquel en que su circuito amperométrico sea un cortocircuito y el voltimétrico un circuito abierto. ¿Qué significa esto? Un circuito amperométrico que sea un cortocircuito quiere decir que cortocircuito es cuando la resistencia es prácticamente, la resistencia amperométrica es prácticamente ¿cuánto? Nula. 0, muy bien, nula. Si la resistencia es prácticamente nula, el nivel de corriente que va a circular va a ser alto. Y
Cuando me dice que la resistencia voltimétrica sea prácticamente un circuito abierto, quiere decir que la resistencia voltimétrica tiende a ser algo así como ¿qué valor? Infinito, profe. Infinito. ¿Está? ¿Por qué infinito, profesor? ¿Cómo? No entendí por qué sería infinito. O sea, si ¿Por qué sería infinito? Porque si la resistencia es muy alta, la circulación de corriente que hay entre ellos, entre ese conductor, lo que sea, sería o muy sea, bajo. es muy baja. Entonces prácticamente se lo considera un circuito abierto. Como que no Claro, circula corriente. Pero ahora sí. usted sabe siempre que siempre circula corriente, que siempre hay diferencia potencial, que todo elemento es resistivo, que todo elemento es conductivo, que todo elemento es aislante, o sea, todo a la vez. Obviamente lo que van cambiando son los parámetros uno de otro, pero siempre hay una resistencia, ¿no es cierto? Eso sería lo ideal. ¿Y por qué se dice que un cortocircuito? Porque la resistencia es chiquita, prácticamente como que está el cable solo. Pero es más, el cable solo también tiene su propia resistencia, lo hemos visto en la unidad anterior. Y que cuando dice que la resistencia voltimétrica sea, perdón, que el circuito voltimétrico sea un circuito abierto, porque dice que la resistencia es elevadísima. Eso es lo ideal. ¿Está? Para no tener pérdidas. Pero eso no pasa en la vida real. ¿Está? Bien. Vamos a ver lo que es la energía eléctrica. Los dejo que lean un poquitito ahí y que me empiecen a comentar qué relación hay con la potencia, dónde vemos el concepto de energía eléctrica, en qué tiempo, en qué momento, todo. A ver, los escucho. Profe. Profe, ahí menciona algo de los kilowatts. Ajá, a ver. Profe, ¿eso sería la potencia consumida durante un tiempo determinado? Exactamente. Eso es la energía eléctrica. Eso Es es lo la que cobra EDET. potencia. Es lo que nos cobra EDET. Muy bien. EDET nos vende, es la empresa de distribuidora de energía de Tucumán. En el caso de Tucumán, en el caso de Salta es EDESA, en el caso de Santiago es EDESE, en el caso de Jujuy es EGESA, y bueno, en Catamarca no me acuerdo cómo se llamaba. Si hay alguno es catamarqueño y me puede comentar, me va a ayudar porque no se me ha ido la boca. Bueno, por ejemplo, en Buenos Aires hay dos distribuidoras, Edenor y Edesur. Es tan grande Buenos Aires que se divide en norte y en sur, digamos, ¿no es cierto? Hay dos empresas distribuidoras. Pero bueno, hoy en Argentina las empresas distribuidoras son un monopolio. Un monopolio en qué sentido que la única que se encarga de distribuir energía es EDET en Tucumán y lo mismo en las otras provincias. O sea, es un monopolio que reina solamente un servicio. Antes este servicio, ¿saben quién lo brindaba? Si por lo menos deben haber escuchado algún abuelo, algún tío, algún algo. Había una empresa estatal muy conocida antes que lo brindaba. ¿Ecos? No, Ecos, para los que le han sentido nombrar, Ecos es una empresa terciarizada que le hace servicios a EDET. O sea, como el mismo EDET, pero bueno, lo contrata a otra empresa, a otra figura Puede legal. ser, profe, que esa empresa que diga usted sea que tenía un loguito de una persona con un casquito blanco, era verde y amarillo así. No, tenía letras, la A y la E. Profe, puede ser agua y energía. Exactamente, agua y energía. Agua y energía. Y ustedes pregúntenle a sus padres, abuelos, tíos, personas mayores. Agua y energía era una empresa estatal, o sea, era una empresa estatal como lo era YPF en su momento, Yacimiento Petrolífero Federal, donde la manejaba el Estado, estaba bien administrada, eran otras épocas, chicos, y era muy rentable y redituable. Y estaba tan bien organizada que prácticamente estaba todo bien hecho. No quiere decir que ahora no, pero al descentralizarse todo,
entonces está el monopolio del agua, el monopolio de la energía eléctrica, el monopolio de esto, entonces ya hay intereses distintos y los que nos vemos perjudicados son los usuarios. En cambio, cuando todo estaba centralizado antes era un poco más sencillo, porque había una sola administración, todo. Y aparte era una empresa muy eficiente del Estado argentino. Bueno, lamentablemente por cuestiones estratégico-económica, en el año 1994 se privatizó y estos servicios pasaron a las manos de privados. Pero sí, esta empresa antes que nos vendía y Agua Energía se encargaba no tan solo de la distribución, se encargaba de la generación y de la transmisión también, ¿no? O sea, se encargaba de todo. Pero bueno, eh, eran otros tiempos. Este, y esto es en conclusión lo que nos factura EDET, kilovatios hora, es decir, la potencia consumida en función del tiempo. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién va a pagar más de factura de electricidad? ¿Aquella persona que está trabajando y estudiando todo el día en su casa? ¿O aquella persona que sale a trabajar y solamente vuelve a su casa a dormir? ¿Por qué una paga más que la otra? O sea, ¿cuál es la razón técnica? Por el consumo y la potencia. Porque Profe, consume más Yo no lo estoy energía por usando. unidad de tiempo. Exactamente. Es el consumo, que la energía consumida es la potencia en función del tiempo. ¿Qué se entiende de la persona que está todo el día en la casa y qué se entiende de la persona que solamente va a dormir? que genera gasto, o sea, en kilowatts, mucho tiempo, en que a la diferencia de la persona que solo lo, lo- lo hace cuando va a dormir o cuando está comiendo, porque la mayor parte del tiempo está afuera y no está generando un gasto. Exactamente. La energía es una magnitud que depende de tanto de la potencia como del tiempo. Ojo, se puede dar, ¿ustedes creen que se puede dar que una persona que está 10 horas por su casa, o sea, 10 horas activas me refiero, ¿no? No que esté durmiendo, porque la hora de dormir se supone que no hay consumo más que la heladera y cosas como esa. Pero una persona que esté 10 horas activo dentro de su casa, ¿puede dársele la cuestión de que consuma lo mismo que una persona que está 5 horas activa en una casa? O sea, la mitad del tiempo. Eso iba a preguntar, profe, eso puede variar, porque, por ejemplo, póngale un alumno promedio que está en su casa teniendo clases virtuales, tiene un consumo, bueno, de lo electrodoméstico y yo creo que hasta ahí nomás. Supongamos que Ajá. está 8 horas en su casa, a Ujú. diferencia de una persona que llega al trabajo y puede ser que en total en el día solo esté 6. Pero yo creo que Ajá. esas 6, por ejemplo, no sé, usa el ¿Sí? microondas, el aire acondicionado, música, parlante, yo creo que eso no es, o sea, es variable el decir una persona que está más ahora consume más que otra que está menos. Exactamente, es muy variable. Y ahí hablando de variable, ¿de qué depende? Del consumo de los electrodomésticos, De la potencia de cada de la electrodoméstico. potencia. De la potencia de cada electrodoméstico en función del tiempo. Porque es lo que dice el compañero. Una persona que llega solamente a comer y a bañarse a su casa, tal vez que llegue y prende microondas, prende, eh, supongamos que tiene todo eléctrico, prende cocina, prende el termotanque eléctrico, ve la tele, le mete a la computadora, todo porque se quiere despejar, qué sé yo. Y en cambio aquel que está todo el día en la casa, tal vez que está estudiando, como ustedes se supone que tendrían que estar estudiando mucho tiempo, a lo sumo utilizan un par de luces, el wifi nomás, que lo usa también la otra persona, pero la mayoría del tiempo tienen artefacto a gas, por ejemplo, y no lo tienen eléctrico, y están mucho más tiempo en su casa que la otra persona, pero el consumo puede darse igual. ¿Y por qué puede darse igual? Porque todo depende de la potencia utilizada a través del tiempo. ¿Está? Es el concepto de energía eléctrica, chicos. Es el producto de la potencia por unidad de tiempo. ¿Está?
Ahora, si yo comparo, eh, en mi casa yo uso durante 6 horas 3 foquitos y una heladera. Los 3 foquitos la misma potencia y una heladera de tipo A. Y en la casa de Juan, de mi vecino, se utiliza, no sé, 6 foquitos y 2 heladeras, pero se lo utiliza la mitad del tiempo que yo. ¿Quién va a pagar más o menos de energía? Lo mismo, profe. Muy bien, se paga lo mismo. ¿Por qué? Porque si por un lado, en mi casa yo tengo menos potencia que al lado que la tiene al doble, pero ¿qué pasa? Yo lo utilicé el doble de tiempo que él. Entonces la relación sigue siendo la misma. ¿Se entiende? O sea que la energía es un parámetro que depende de dos factores. Una magnitud, perdón, que depende de dos factores, tanto de la potencia instalada y la potencia de uso. Se dice, yo acá en este momento estoy usando computadora, luz, wifi y todo. eh, Eso es potencia utilizada por unidad de tiempo, por cierta cantidad de tiempo, que bueno, ya una hora y cuarto. Entonces, yo estoy consumiendo tantos vatios. ¿Por qué la energía se mide en kilovatios hora? Porque un arte, si la factura te la ponen en vatio, el kilo, ¿saben qué es el kilo? ¿Por qué se la ponen en kilovatio hora? Serían 1000. Porque el kilo representa un 1000, o sea, el múltiplo, ¿no es cierto? Un prefijo. Entonces, un kilovatio hora quiere decir que son 1000 vatios por hora que se consumen. ¿Está? O consumidos en realidad. Entonces, por eso se utiliza el kilo. Porque si le tienen que poner la factura, no le van a poner 4533 vatios hora. Directamente utilizan el prefijo kilo. ¿Entienden? Entonces, la energía eléctrica es una magnitud que depende tanto de la potencia como el tiempo y el producto de ambas. La energía se mide en joules y es igual, un joules es igual a un vatio por un segundo. ¿Está? Luego van a ver la similitud que hay, porque ustedes esto lo pueden poner al tiempo, pueden hacer análisis dimensional, porque el tiempo se mide en segundos, pero también lo pueden poner en horas. Pero ustedes tienen que saber que una hora, ¿cuántos segundos son? 3600 segundos. 3600. Entonces, todo ese análisis dimensional ustedes lo van a hacer en el trabajo práctico también. ¿Está? O sea, ya no sé. Imagínense si nosotros que pone vatios segundo en la factura de EDET. EDET va a tener que hacer un talonario para todos los impuestos, que está lleno de impuestos la energía nuestra, y otra mitad del talonario para expresar en un número donde se vean todos los vatios segundo. Es por una cuestión dimensional nomás. O sea, si me pone la unidad en vatios segundo, va a ser un número infinito. En cambio, si me va poniendo con otros prefijos las unidades, se hace un número más chico. ¿Está? ¿Y por qué no se usa en día? ¿En días? Sí, Es una para buena opción, simplificar pero ya números. está estipulado como en vatio hora, en kilovatio hora. También se lo puede poner en día, ¿verdad? También se lo puede poner en semana, se lo puede poner en mes. Pero si vos ya vas aumentando en la unidad de tiempo, te va disminuyendo el divisor y tal vez que se te deje un 0,01. O sea, es más más vidrioso, más visible, más comprensible para el común de la gente. Porque recuerden que ustedes son alumnos de ingeniería, tienen conocimiento en ingeniería o en energía eléctrica o lo que sea. Doña Rosa lo único que se fija es el precio final. Y se fija si la vecina del lado o la del otro lado pagó más o menos y por qué iba y hace problema. No sabe que puede tener una pérdida en su consumo, que mientras ella se va a trabajar el hijo le deja prendido el aire. O sea, no sabe lo que es el consumo. Ustedes son alumnos de ingeniería y tienen el concepto de energía. Yo pongo así un ejemplo de doña Rosa como para decir el común de la gente que no esté interiorizada en todo esto. Entonces nuestra función es saber o conocer a qué se refiere con energía, qué es lo que nos factura EDET. ¿Está? Profe, y hay medidores más modernos que ahora cobran, digamos, la potencia capacitiva. Bueno, ¿qué es lo que hace? O la reactiva cobra. Eso le voy a explicar. Cuando nosotros veamos un triángulo de potencia, también vamos a ver el coseno de phi. Para los que están un poco más avanzados saben, hay un tipo de penalización que se da en la factura de EDET que se llama
coseno phi. ¿Está? Si me dan un segundo, dejo de compartir pantalla y les voy a compartir una boleta de EDET que yo tengo. Siempre me decía, bueno, este mes dice, nos pasó el bloque y hemos consumido más que el mes anterior. Y siempre intentamos mantener en un bloque con el consumo. Bien, claro. Exactamente, una forma de controlar. Mi papá también me hacía lo mismo cuando vivía con él. Sí, sí. Porque cuando ustedes más consumen, se pasan a otro bloque y el precio de kilovatio va cambiando. Pero eso es para todos. Eso es para todos. Eso es para todos. Había puesto en pausa la grabación, recién me doy cuenta que le he vuelto a poner en play. Pero bueno, chicos, eso es respecto a más o menos lo que es la energía y lo que nos cobra la empresa distribuidora. ¿Está? Sí, profe. Y acá, por ejemplo, tiene un medidor de energía que es lo que yo les voy mostrando, lo que tienen en la empresa EDET. Llega la entrada del vivo y neutro y luego sale, digamos, o tiene una llave conmutadora, que es lo que hace el interruptor, una protección, ¿ah? Que corta normalmente, son unifilares, corta solamente el vivo y el otro consumo sale hacia allá al interruptor de la principal del cliente, digamos. ¿Ah? Es un medidor de energía que ustedes lo tienen en la puerta de su casa. Antes era analógico, ahora ya es todo digital. Y en el digital mide todo. Mide kilovatio hora, kVA, volt ampere reactivo, coseno phi, todo al instante. Es más, yo me acuerdo cuando era estudiante del secundario, he hecho la pasantía en EDET y estaba en el laboratorio de medidores que hacía la empresa. Tenía su laboratorio que quedaba ahí, ¿no es cierto? Entonces se rompía un medidor de un domicilio, iban, lo sacaban, ponían uno nuevo o ya arreglado y el que estaba fallando lo llevaban al laboratorio y ahí se fijaban si funcionó o no, si no, pasa al cementerio. Es la manera en que se manejan, digamos. Pero ahora todos son, es el lado de los analógicos, ahora son todos digitales ya. Viene prácticamente todo hecho. Así que, bueno chicos, les voy a dejar grabar ya.